presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA, gracias por su espera a este espacio. Ya está con nosotros nuestro invitado Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, porque justamente vamos a hablar sobre el tema de pensiones esta mañana. Así es que le damos la bienvenida. Patricio, buenos días. Saludos, estimada, también a la audiencia, que es importante. Un poco tarde, pero aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Patricio. Ya nos quedan pocos minutos para irnos a la pausa, 3 minutos, pero para dejar planteado el tema, Nayib Bukele dijo en cadena de radio y televisión a propósito del bicentenario de la independencia de Centroamérica que en 30 días presentaría a la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones, según dijo él, para garantizar que todos los salvadoreños tuvieran una pensión digna. Sin embargo, justamente a 11 meses de aquella promesa, aún no lo ha cumplido. Patricio, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, en el tema propagandístico, electoral y político de las personas que representan, entre comillas, al pueblo, es una cosa peculiar, ¿verdad?, hablar de esto. Nosotros como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna en su momento dijimos que este tema no puede volverse a meter en una tercera ocasión histórica en el cajón electoral. Lamentablemente nuestra posición no ha sido escuchada y hemos visto una serie de cosas en el camino bastante peculiares. Por ejemplo, eso de decir que en un mes la solución a un problema sistémico e histórico se iba a tener, eso es nada creíble, así de sencillo. Porque este tema no es una cosa que, vengo yo y aquí está la solución, este es el sistema idóneo. Para empezar, científicamente no existe un sistema perfecto en el mundo, no lo existe de pensiones. Lo que sí existe es un sistema perfectible en el tiempo, que sea sostenible y sustentable. En segundo lugar, empezar a prometer algunas cosas que son bastante complicadas de cumplir, como el hecho de tener el valor de decir 80% del último salario en concepto de pensión, 100% que no sé qué, que vamos a desaparecer de un plumazo las AFP, eso también no es creíble, ¿verdad? Porque antes que nada debemos de recordar que una cosa sí es cierta, y es que en los dos momentos históricos de reforma en este sistema de pensiones no han metido gol, porque sencillamente a la mano o previo a una discusión de reforma no ha existido estudio actuarial técnico que sustente lo que se va a aprobar. Está comprobado científicamente de que en el 96, en el madrugón de diciembre de ese año, que le dio vida a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, no había estudio actuarial. Había un diagnóstico de flujo financiero de una firma mexicana, ¿verdad? Y en el 2017, si bien su servidor estuvo en FUSADES, dando los insumos para lo que fue la base del decreto 787, que es la propuesta de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, si ustedes se recuerdan, conformada por Asafondos, FUSADES y la ANEP, ¿verdad? De entrada ya sabíamos qué es lo que iban a proponer. De hecho, yo me decanté en el sentido de que puse sobre la mesa 11 puntos fundamentales para como lineamientos necesarios para una propuesta integral, a modo que no nos sucediera el golpe o el error del 96. ¿Les pareció? Solo tomaron de esa parte quizás la parte de la comisión, pero a su manera, ¿verdad? La parte de solidaria, pero a su manera, ya más adelante lo voy a explicar. Y sí hubo un estudio actuarial, pero las modificaciones que tuvo para el decreto 787, ese estudio actuarial ya no era vigente, había que hacer otro, y no hubo, ¿verdad? No hubo estudio actuarial para el decreto 787 del 29 de septiembre del 2017. Patricio, vamos a seguir hablando justamente sobre esta situación y qué implicaciones tuvo todo esto que usted nos está planteando, pero necesitamos hacer un breve corte en este momento. ¿Cómo no? Así es que volvemos de inmediato. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque allí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, yo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana hablamos en este espacio de la entrevista sobre el tema de pensiones. Está con nosotros Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Esta entrevista la estamos transmitiendo también a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Patricio, antes de irnos a la pausa, usted nos estaba comentando sobre las implicaciones que había tenido justamente este decreto 787. Si puede continuar, por favor, con ello. Sí, entonces venimos y en el 2019 hubo una evaluación actuarial del decreto 787. Esta evaluación actuarial fue la que empezó a preocuparme, al menos en lo personal, muy directamente, y quizás fue la principal razón por la que surge el movimiento Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Ahí decía en esa evaluación actuarial que la cuenta de garantía solidaria del artículo 116 iba a colapsar en el 2026. Estamos casi a 3 años en el pronóstico numérico. Lo que quizás no se había visualizado a profundidad es que hay un mecanismo de financiación acelerado y alarmante al sistema establecido en el artículo 110A llamado anticipo al 25%. Ese es uno de los golpes. El otro es que el decreto 787 redujo el valor de las pensiones debido a que el flujo de ingresos por cotización, pese a que se bajó la comisión, valga la aclaración, incluso es menos en porcentaje de valor que antes de la reforma del 2017. Si bien proponen o dicen ellos que vamos a tener un ahorro del 11.1%, pero eso es hasta el año 2050. ¿Sí? Mientras tenemos que aguantar 8.10%. Entonces, más toda la carga que se puso sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras a través de su aporte a la cuenta de garantía solidaria, tanto activos como pasivos, por supuesto, ¿verdad? Ya que tenemos ahí la famosa contribución especial, entre comillas, que son para los pensionados del grupo de los optados, en su mayoría B, optados B, que van del 3 al 10%, que es un impuesto técnicamente a las pensiones, que eso es inconstitucional, de acuerdo a la sentencia de la Sala del año 2015, y también del 2007 y 2015, agosto 2007 y 2015 le debo el mes. Pero hay en esas dos sentencias se visualiza que la pensión es intaxionable, porque a razón de la queja de muchos embargos sobre la pensión es que se puso ese amparo. Entonces, hace una pérdida de valor y como consecuencia de eso tenemos hasta fecha cerca de 30,000 personas que deberían de estar ya gozando su jubilación,
pero no lo hacen porque saben que si firman esa resolución final de pensión se mueren de hambre, y en una edad bastante complicada como es la adultez mayor. Entonces, con toda esta situación, echamos a andar el proceso de creación de la mesa de trabajo por una pensión digna, y descubrimos que era necesario presentar una propuesta, ¿no? Debido a que hay 3 problemas inmediatos y que eso se deben de solucionar. El primero de ellos es mejores pensiones, ¿ya? Es un clamor de la gente que es vital entenderlo y responder. El segundo de ellos es la parte fiscal, ¿verdad? Que todo ministro de Hacienda va a pegar el grito al cielo en un proceso de reforma, y eso es entendible, pues que va en teoría a garantizar los recursos, ¿verdad?, para los pagos. Y en tercer lugar, darle mayor estabilidad al sistema, debido a que así como están las condiciones actuales, el sistema, ¿verdad?, no el negocio, el sistema de pensiones colapsa, y es una crisis que, para que tengan una idea, puede pasar como en Grecia, ¿no? Un corralito ahí, ¿verdad?, y que el pensionado vaya al cajero y se encuentre que tiene 0.0 en su cuenta. Bueno, ya lo estamos viendo, vemos el tema de las cuentas individuales con rentabilidad abajo de 0, de 2, 3 hasta 4 cifras. Eso es alarmante. Nosotros lo advertimos en su momento porque, curiosamente, cuando hicimos la construcción de nuestra propuesta, hicimos un estudio actuarial. Nuestra propuesta se tardó un poco más de 2 años en realizarse. Aparte de las consultas que hicimos a todos los sectores que construyen la mesa, lo hicimos con gente muy dotada de conocimiento al respecto, ¿verdad? Entre esos está el mejor actuario que tiene el país en materia de seguridad social, como lo es el doctor José Rodolfo Castillo. Entonces, hoy por hoy es la mejor propuesta que está ahí, está en el expediente 243-2.1-2019 de fecha 3 de octubre del 2019. Dicho sea de paso, y aclaro esto porque hay mucha gente que nos ataca diciendo ustedes que aburren con lo mismo, que dejen que el presidente aquí. Bueno, quien le dio iniciativa de ley a ese expediente, déjenme decirles que fue Juan José Martel, quien en vida fue aliado de este gobierno. Entonces yo no veo la razón de atacar a su servidor y a la mesa en el sentido de que nos ven como enemigos. Que yo sepa, Juan José Martel nunca fue enemigo del actual gobierno, que yo sepa, ¿verdad? Entonces, y además que garantiza la solución, la pregunta es ¿por qué no la aprueban?, ¿verdad? Y se ponen mejor a decir tanta tontera de que en un mes, que en 15 días, que en 3 meses, que en 6 meses, porque así dijo hace poco Ernesto Castro, que en los primeros 6 meses, y ya llevamos 8. Bueno, este es un tema que ya vimos que los políticos son un fracaso total, ¿verdad? Y son un fracaso por 3 cosas históricas, y esto nadie me va a dejar mentir, porque hasta la bancada o la asamblea saliente confesó con su boca que el decreto 787 no fue una reforma previsional, sino que fue financiera y fiscal. De la boca de ellos salió, no de la nuestra. Fracasan los políticos por 3 razones. Número 1, no les interesa, ¿verdad? Porque en teoría está la mayoría de ellos en el bono demográfico productivo, ¿verdad? Solo que ellos no sé qué producen, ¿verdad? Cuando digo bono demográfico, que están en edad para producir. Insisto, no sé qué producen ellos, pero bueno. 2, en esa misma línea, de ese mismo punto, sus ingresos, de acuerdo incluso a una muy excelente crítica, bastante argumentada del ex rector de la UCA, el señor Tojeira, un político en concepto de ingreso salarial versus un salvadoreño normal es de 40 veces superior. Entonces es obvio, ¿verdad?, que teniendo esos emolumentos más lo que han rascado, ¿verdad?, aparte, que les va a interesar la vejez, ¿verdad? Si como dice el texto bíblico, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Más no saben estos necios que vienen a reclamar su alma. Entonces, ese es el primer punto, no les interesa. 2, no lo entienden. Y no lo entienden porque lo ignoran, así de sencillo. Y cuando digo que hay ignorancia, no lo estoy haciendo en un sentido ofensivo. Yo, por ejemplo, soy ignorante. Patricio Pineda, fundador de la mesa, es un ignorante. ¿En qué parte? En la parte actuarial.
Por eso es que tenemos al doctor José Rodolfo Castillo, que es el experto. Cada quien en su lugar, ¿no? Entonces, a mí no me cuesta reconocer eso. Lo que hago es aprender, ¿sí? Pero estos políticos no. Tienen un egocentrismo tan elevado que ven como cualquiera, ¿verdad? Al ciudadano salvadoreño. Si, por ejemplo, usted le comenta algo en su cuenta o en su publicación o lo que sea, o les propone algo, lo que hacen es o se burlan, ¿verdad? O no entienden, o no atienden, o no responden, ¿sí? Y hay que hacer aquel cabildeo tedioso para que lo escuchen y después no avance la cosa. Y voy a demostrar esto con lo siguiente. Lo que estoy diciendo lo demuestro con hechos. Cuando estábamos en la discusión, allá por el año 2017, fue a su servidor, mi estimada y oyentes, quien le tocó incluso repetir la cátedra de pensiones en la Asamblea Legislativa con los miembros de la mesa, porque habían diputados ahí que no sabían distinguir entre un obligado y un optado, cosas tan básicas, ¿sí? Esa es la parte de que no lo conocen, no lo entienden y lo ignoran. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, hay compromisos fuera del marco del interés colectivo en materia de pensiones. ¿Verdad? Hay que ser bien honestos en esta parte también. Y cuando digo esto es porque se les comprobó en su momento a algunos diputados de la bancada anterior que estaban bastante amarrados con los intereses corporativos que son los que manejan el sistema. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, léanse un libro a propósito muy bueno de un elemento destacable aquí de la UCA, la maestra Zaida Barrera, que se llama El secuestro del Estado, ¿verdad? La privatización del sistema de pensiones como mecanismo de desfalco del Estado, algo así es, lo pueden encontrar en la página de Claxo. Ahí hay un triángulo que se repite, bastante peculiar, que ella bien identifica, en el sentido que el que está en Asafondos, en ANEP o en las AFP como alto ejecutivo, está en el tanque de pensamiento que defiende las AFP, pero también en el partido político que estaba en la Asamblea Legislativa. ¿Ah? ¿Cómo explican eso estas personas? Yo espero que esto no se repita, pero veo que por ese camino va. Y por eso siempre cuando publico y tengo mis intervenciones en los medios de comunicación, mi alerta es a los diputados. Ojo con meter este tema en el cajón electoral, porque ya se comprobó que se les ha salido de la mano. Y además, las demasiadas promesas no se logran cumplir. Por ejemplo, tenemos que hay un grupito de sindicalistas por ahí que han llegado, ¿verdad?, a reunirse en Casa Presidencial, pero ellos son de la línea que quieren la nacionalización total. ¿Y qué dijo la semana pasada el señor Alejandro Zelaya? Que las AFP van a tener un papel preponderante o importante en la reforma que está en Casa Presidencial, que pronto, dijo él, a un año de la promesa, se va a presentar en la Asamblea Legislativa. Justamente sobre esta promesa, Patricio, usted ha mencionado 3 aspectos fundamentales que debería tener el sistema de pensiones: mejores pensiones, reforma fiscal, estabilidad en el sistema. ¿Considera que se debería reformar el sistema de pensiones o se debería cambiar completamente en el escenario actual del país? Vaya, hay que entender 2 cosas importantes. La primera de ellas, estamos a vísperas de que se nos empiece a vencer el bono demográfico. El comportamiento demográfico nuestro está cada vez más en involución. Es decir, que vamos a empezar a tener más adultos mayores que jóvenes. Ya vamos a empezar a padecer eso. No lo digo yo, lo dice la disuelta Digestic en su, digamos, análisis para el año 2030. Pero esto es un comportamiento mundial. ¿Qué quiere decir eso? Hay cerca de más o menos 500,000 personas que en los próximos 30 años deberían de jubilarse, porque cumplen los requisitos del artículo 104 de la ley, edad y tiempo de servicio mínimo para jubilarse. Estos son los que algunos señores, como el señor Auerbach, anda diciendo que va a beneficiar solo al 25%. Tiene razón, ¿sí? Pero de ese 25%, los 500,000 se reducen a más o menos el 17%. El resto se va a quedar con asignaciones. Para que se entienda un poco y sea más fácil, vayan a la librería de la UCA
y hay un librito que se llama Pensión para Todos, del doctor Salvador Arias. En la página 9 ahí encuentran la respuesta a la pregunta que se están haciendo quizás ahorita con lo que estoy diciendo. Ahí dice el doctor Salvador Arias que para que una reestatización, una renacionalización funcione en el tiempo se necesitan dos variables importantes: 9 jóvenes cotizando para sostener una pensión, ¿verdad? Y que exista trabajo y salario, punto. Cosas que no tenemos hoy por hoy en este país. Entonces, a eso tenemos que sumar que el decreto 787, como ya lo dije, ha reducido considerablemente el valor de las pensiones y por eso hay 30,000 personas más o menos que no se jubilan. Entonces, a esto hay que darle respuesta inmediata. Entonces, para cambiar el sistema de igualdad, necesitamos dos cosas en el tiempo: una medida en el inmediato plazo y una medida a mediano y largo plazo, ¿sí? La medida a inmediato plazo es responder a esas tres necesidades que mencioné: mejores pensiones, finanzas no tan desquebrajadas, una cuestión fiscal, y el tema de estabilidad del sistema. ¿Cómo se logra? Bueno, tenemos que eliminar la inequidad que está por ley de ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. O sea, la diferencia entre la tabla de cálculo optados obligados, ¿verdad? Por eso cita el expediente que está en la Asamblea Legislativa, la propuesta de la mesa. Lo que hace la mesa con el estudio actuarial que se tiene a la base es que reformamos el artículo 131 y el 197 y quitamos esa diferenciación en la tabla de cálculo. Entonces ponemos que debe existir una tabla universal para todo mundo, que significa el 50% por los primeros 10 años, más 1% por cada año adicional, llegando gradualmente en 25 años cotizados al 65% del último salario. Hoy por hoy nadie se va con eso. Lo más que se está yendo, vemos un hombre optado, es con el 31%, 32%, incluso muy abajo de los parámetros de la OIT, ¿verdad? Y una mujer optada anda por el más o menos el 24-25% de su último salario. Las obligadas son las más golpeadas, mujeres, ¿verdad? Mujeres. El 80% de esas 30,000 personas que no se jubilan son mujeres, que cumplieron como obligadas sus requisitos a partir de abril del 2017 para pensionarse. Entonces, se están yendo con el 19-17%. Tenemos casos documentados. Estoy hablando con documentos, ¿verdad? De personas que no han firmado porque se van con el 19% de su último salario. ¿Quién se va a querer ir con eso? Los profesores, hay 20,000 profesores que no se van por esa razón. Entonces, respondimos a ese problema. 65 por 25 años, 70 por 30 y 75 por 35 años. Hasta ahí nos da el número actuarial para montos de pensión. Quien te proponga a ti, que estimado escucha, el 80 para arriba sin decirte de dónde salen los flujos financieros, te está mintiendo. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Es la pregunta que nos hacen, ¿verdad? Bueno, arránquele las ganancias a la AFP, punto, ¿verdad? La primera medida inmediata que hay que hacer es eso, ¿verdad? Y tenemos que llegar al famoso punto de equilibrio que le llaman financieramente, ¿verdad? Hoy por hoy, en el informe de la Comisión Económica América Latina, CEPAL, del año 2020, el señor Carmelo Mesa Lagos dijo que solo Perú nos supera en el alto costo de comisión fija por administración. Somos de las más caras del mundo, 1.90. Se las bajamos de 2.20 a 1.90. Y aún así de las más altas. Entonces hay que bajarla a 1.40. Ese punto 50 representa más o menos 300 millones de dólares en un primer año que va directo al fondo, ¿verdad? Entonces, ayuda en ese sentido. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que ayuda en ese sentido y se benefician 500,000 personas? Bueno, porque en el cálculo actuarial demográficamente de aquí al año 2058, las pensiones de vejez tienen que irse pagando por un monto que va a ir subiendo gradualmente hasta casi llegar a los 1,000 millones de costo, ¿verdad? Fiscal por año, para pagar pensiones del sistema de ahorro para pensiones. Aquí no estamos incluyendo el costo para el sistema antiguo, que ya para esas alturas van a desaparecer, de seguir las condiciones como están, ¿verdad? Eso le toca al Estado, tener esos recursos. Entonces,
el aporte del Estado tiene que mejorar en la cuenta de garantía solidaria y quitar las ganancias de las AFP, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que nosotros somos enemigos de ellas, no. Con ese 1.40, cualquier financista le va a decir, ok, se cumple el punto de equilibrio, es decir, no se desfalca la utilidad que tenga el sistema, ¿verdad? Tampoco se dejan de cubrir las responsabilidades de los costos fijos, pero obviamente aumenta el fondo de pensiones, ¿ya? Ese flujo financiero nos permite del año que se apruebe, ¿verdad?, hasta el año 2057 empezar a tener más o menos una estabilidad, llegando a un superávit, por así, 2050, 2057. ¿Por qué? Ya dije yo que el bono demográfico comienza a vencerse. Por lo tanto, los haberes sucesorales, es decir, las cuentas individuales, comienzan a transformarse de vejez a sobrevivencia, por ejemplo, que son más baratas en cuanto al pago porque se reduce, de acuerdo a la ley, ¿verdad? O sea, si usted tiene, digamos, $1,000 calculado de pensión, usted cuando muere se convierte causante de sus beneficiarios, ¿sí? Entonces a ellos se les paga un porcentaje menor distribuido en cuanto a los beneficiarios que usted designe. Entonces eso comienza a abaratar. Y sucede que con la recaudación fija que se está teniendo, empieza a haber un pequeño superávit. Cuando ya por el 2058, 2060, ya los primeros jóvenes, o sea, los que estamos entre 30 a 35 años hoy por hoy, vamos a empezar a cumplir requisitos, por lo tanto esa curva comienza a exigir también pagos de nuevas pensiones. Ese es el cálculo actuarial que tenemos. Estoy explicando un cálculo actuarial de manera resumida. Entonces, da la casualidad que el costo de nuestra propuesta es de 17.400 millones más o menos, cuando en condiciones actuales supera esa cantidad de manera tremenda. Ok, ahí se cumple el segundo punto, el tema fiscal, el costo. Le ayudamos a papá Estado a través del ministro de Hacienda. No, mire, la propuesta le garantiza que es más barata que la que usted está administrando ahorita. Y por lo tanto, se cumple el tercer parámetro, ¿verdad?, que es darle estabilidad al sistema, ¿verdad? Ok, eso es en el inmediato plazo, ¿sí? Pero este tema, como dije, no existe sistema perfecto, sino que perfectible. ¿Qué quiere decir eso? Ok, aprobemos esta propuesta, pero no hay que soltar el sartén por el mango. Al contrario, hay que convertir este tema en algo permanente, pero de discusión inclusiva, universal y democrática, ¿sí? En donde participemos todos. Y entonces aquí ya viene la parte en la que ya hay que tocar de una vez y por todas la universalidad del sistema. Y también aquellos otros pilares que no existen, como el voluntario, ¿verdad? Pero esto necesita unas modificaciones del lado fiscal, pero también del lado financiero y del lado del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Del lado fiscal, hombre, si quieren que el sector mal llamado informal cotice, usted tiene que incentivarlo. Si no, no le va a cotizar. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Bueno, tenemos muchas formas. La medida cómoda es aumentemos el IVA. Es válido, sí, pero es cómodo, ¿verdad? ¿Por qué digo que es cómodo? Bueno, hay más alternativas. Por ejemplo, nos deben solo en concepto de intereses dejados de percibir por la aplicación del fideicomiso de obligaciones previsionales del 2006 al 2017, casi 4.000 millones. Plata suficiente para un buen programa de incentivo de incorporación. Así de fácil. 2. Artículo 46 de la Constitución de la República. Ahí dice que el Estado creará las condiciones para que surja un banco previsional propiedad de los trabajadores. Dígame usted, si usted le dice al que está fuera del sistema, mire, a partir de tal fecha, con un aporte de tanto, ¿verdad?, usted se convierte automáticamente en accionista del banco, por lo tanto recibe dividendos anuales. Cualquiera se motiva así, ¿ya? Además que es legal, ahí está en el 46 de la Constitución. Quienes no me creen, vayan a leerlo, ¿verdad? 3. Tenemos que comenzar a tomar en cuenta el potencial invaluable, ¿así?, que tiene nuestra diáspora para el aporte a la seguridad social. De acuerdo a la USLA,
a través del maestro Raúl Hinojosa, existe un estudio que para el año 2025 el potencial de nuestra diáspora, solo en Estados Unidos, va a tener alrededor de unos 7,000 a 8,000 millones de dólares que bien nos puede invertir en el sistema previsional nuestro. Yo considero que esas son medidas que hay que trabajarlas, sí, exigen trabajo, pero nos sacan de la comodidad, nos sacan de la mediocridad que hemos tenido como sociedad, especialmente nuestros políticos, en este tema, ¿verdad? Y hay otra parte bien fundamental, que esto toca las estructuras, la profundidad del sistema. Claro, es a largo plazo, pero es una bendita medida que puede ayudarnos mucho en el tiempo, como lo es la educación y la formación previsional y financiera desde las tempranas edades, de manera obligatoria en la currícula de estudios privada y pública. Imagínese usted si al niño o a la niña usted le enseña de esas edades a pensar en su vejez, usted va a cambiar la sociedad, porque va a formar hombres y mujeres responsables en el manejo de sus finanzas, que es algo que nos está pero golpeando de manera terrible. La última encuesta de educación financiera del Banco Central de Reserva del año 2020 dice que usted puede hacer una fila de 100 personas y si le pregunta, ¿usted ya sabe de qué va a vivir en su vejez? Le dice, todo el mundo le dice, sí, estoy cotizando en la AFP, pero eso no es suficiente. Hay que ir más allá. Hay fondos de inversión para la vejez, hay fondos privados, hay dividendos que se pueden sacar, compra de acciones, etcétera. Entonces, lo que va a hacer una medida de estas, obviamente manteniéndola en bachillerato y convertirla en disciplina de estudios a nivel científico, a nivel universitario y de posgrados, maestrías y doctorados, lo que va a hacer es, en el largo plazo, primero matar al consumismo, que es lo que tiene esclavizado a este país. Segundo, por primera vez vamos a ser capitalistas y ya no más feudalistas, porque en el feudalismo es que estamos. En El Salvador es un feudalista, país feudalista del pleno siglo XXI. Prueba de lo que estoy diciendo es, aquí ningún gran capital en este país es público. En cambio, en las grandes potencias del mundo son públicas. Y cuando digo, por ejemplo, aquí las industrias Roble, el grupo Poma no es público. En otros países digamos del G7 estarían incluso hasta obligados a ser públicos. Y cuando digo público no estoy hablando de confiscación, no. Estoy hablando de que deben de cotizar a la bolsa de valores, ¿sí? El desarrollo del mercado de valores. Entonces, va a permitir esas medidas. El otro efecto que puede tener es que de ahí vamos a sacar mejores empresarios que generen empleo, ¿sí? Y que vuelvan competitivo a El Salvador, ¿ya? Se dan cuenta cómo el argumento de otros sectores que dicen que el sistema de pensiones, reformarlo no ayuda más que solo a eso, es mentira. El sistema de pensiones vive de varias variables científicamente establecidas de acuerdo a la ciencia de la seguridad social, como son trabajo, salario, ahí va la parte de ingresos, salud, sistema de salud. Entonces, para garantizar eso, hay políticas y ya en las políticas vamos viendo todas las líneas de trabajo que necesitamos para reformar de manera sistémica, estructural y profunda esta situación. Patricio, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos explicado todos estos aspectos fundamentales que se deberían tomar en cuenta para esta reforma en el sistema de pensiones. Gracias. Bueno, agradecer el espacio y estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Con más de 35 años de experiencia en la elaboración de alimentos y ofreciendo banquetes para eventos sociales y corporativos, Cafetería UCA es tu mejor opción. Atendemos tus pedidos desde las 7 de la mañana y te ofrecemos